Buenos días a todos mis hermanos, mis hermanas. Estamos ya pues a pocas semanas de acabar este año 2025. Y dice la Biblia que cada día está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Amén. Entonces es un privilegio, una bendición estar aquí para compartir la palabra de Dios. Vamos a continuar con la serie. La serie, pues a manera de pregunta, se llama ¿Se pierde la salvación? Pues el tema es la respuesta obvia a esta pregunta. Y la respuesta es que el cristiano tiene la seguridad de su salvación. Y hoy vamos a ver, dentro de la seguridad de la salvación, pues un tema fundamental, doctrinal, que es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento y la seguridad de nuestra salvación. Porque como creyentes de verdad necesitamos entender, si hemos nacido de nuevo, qué sucedió el día que nacimos de nuevo. Porque entenderlo nos va a dar claridad de por qué la salvación no se pierde. Un día un religioso se le acercó a nuestro Señor Jesucristo en Juan 3:3 y le preguntó que qué había que hacer para tener vida eterna. Y Jesús le respondió en Juan 3:3, de cierto te digo, que el que no naciere, ¿qué dice ahí? De nuevo, no puede ver el reino de Dios. Lo vamos a ver en unos momentos más, pero esa es la importancia del tema de hoy, entender qué es nacer de nuevo, porque si alguien no ha nacido de nuevo, no va a ir al reino de los cielos. Si alguien no ha nacido de nuevo, no irá a la eternidad con Cristo. Pero quien ha nacido de nuevo debe entender que justamente el haber nacido de nuevo nos da esa seguridad de nuestra salvación. A mí me ha tocado preguntarle a personas que tienen tiempo en Cristo, oye, ¿naciste de nuevo? ¿Qué es eso? Te dicen, ¿no? ¿Cómo que no? Repetí una oración. No, pero tú ya naciste de nuevo. Y la pregunta es hoy para cada uno de los que aquí estamos, ¿has nacido de nuevo? No estamos preguntando si un día hiciste una oración de fe, si un día te bautizaron. La pregunta es, ¿has nacido de nuevo? Porque el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, dice la palabra de Dios. Por eso vamos a ver con toda claridad qué es nacer de nuevo, cómo sucedió, cuándo sucedió y en quién sucede el nuevo nacimiento, porque es muy probable que alguien aquí o que nos escuche por internet se dé cuenta a la luz de la Biblia que no ha nacido de nuevo. A lo mejor tienes tiempo viniendo a una iglesia, lees la Biblia, etcétera, etcétera, pero no has nacido de nuevo. Y el que ha nacido de nuevo, pues debe estar seguro de su salvación. Entonces, yo estoy claro que la palabra de Dios, que es poderosa, que dice Hebreos 4:12, que es viva y eficaz. ¿Saben qué significa viva y eficaz? La palabra viva es una palabra griega, sao, que significa con vida propia. O sea, este libro, a diferencia de cualquier libro que me digan, tiene vida propia, porque es la palabra de Dios. Y cuando dice que es eficaz, significa que energés en el griego, significa que es poderosa. Entonces, por eso este libro es tan atacado, pero cambia vidas, da vida eterna, porque es la palabra de Dios, viva y eficaz. Dice ahí que es más cortante que toda espada de doble filo, porque cuando se predica penetra, dice, hasta lo más profundo de nuestro ser y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ese es el poder de la palabra de Dios, no es letra muerta. Y quien la cree tiene vida eterna. Amén. Pero hay quien la palabra de Dios lo confronta y se enoja, no le gusta, en fin.
Por eso venir a la palabra de Dios, porque es el único libro que es la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que tiene vida en sí mismo. Por eso Cristo dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. Y aunque se le ataque, etcétera, etcétera, la palabra de Dios va a seguir permanente. Por eso tenemos que venir a la palabra de Dios y estudiar esta enseñanza, el nuevo nacimiento, y que cada uno delante de Dios se asegure si has nacido o no de nuevo, porque eso es la diferencia entre el cielo y el infierno. Y que si alguien se da cuenta que no ha nacido de nuevo, pues hoy verdaderamente entregue su vida a Jesucristo, arrepentido de sus pecados. Hace 8 días veíamos que la salvación es una gracia por medio de la fe, que no es por obras. Efesios 2, 8 y 9, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces decíamos que cuando una persona cree en el Evangelio, se arrepiente de sus pecados, pone su fe en Jesús, en ese momento la gracia de Dios opera en la vida de esa persona, dándole salvación. Pero en ese momento también sucede algo maravilloso. Esa persona nace de nuevo. Nace de nuevo, es el nuevo nacimiento. Somos una nueva criatura, porque hemos nacido de nuevo si realmente hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Una cosa es decir soy cristiano y otra cosa es decir he nacido de nuevo, porque decir pues no asegura nada, ¿no? Hoy hay mucha gente que dice, yo conozco gente que dice, yo soy cristiano, y yo soy cristiano, y yo, es más, a veces hasta parece moda. Artistas famosones y que dicen que son cristianos, se acaban de convertir, ya predican en iglesias y etcétera, etcétera, pero vamos a ver cuál es la diferencia entre decir que somos y realmente nacer de nuevo. Porque ya lo vimos hace 8 días, somos salvos por gracia, por medio de la fe. ¿Y cómo viene la fe? ¿Se acuerdan Romanos 10, 17? Dice la palabra de Dios que la fe es por el oír. ¿Y por el oír qué? ¿Por el oír qué? La palabra de Dios. Cuando se predica la palabra de Dios, viene la fe, el verdadero evangelio. El asunto es que muchas veces ya no se predica la palabra de Dios en las iglesias. Por ahí un versículo, 2, y todo el rollo y tanta cosa, tantos personajes famosones que tristemente se han apartado de predicar la palabra de Dios. Seguramente algunos se enteraron en esta semana una reciente entrevista que le hicieron a Jesús Adrián Romero. Este hombre de verdad lo hemos perdido, mis hermanos. Está dentro de las cosas, hablando del tema que estamos, que decía es que no es cierto eso de que nacimos en pecado, que somos buenos esencialmente, porque cuando se comparte el evangelio, justamente una de las cosas que compartimos es que todos somos pecadores. Por eso vino Cristo, que la paga del pecado es muerte. O sea, la palabra de Dios confronta. Pero cuando no se predica, ¿cómo va a venir la fe? Porque la fe es por el oír, y el oír ¿por qué? Por la palabra de Dios, no por rollos e inventos, filosofías humanas. Entonces, cuando viene la fe, el Espíritu Santo convence de pecado y sucede algo en esa persona, se arrepiente de sus pecados y nace de nuevo. Entonces, todo es simultáneo, debo decirles, o sea, en el momento que una persona oye el evangelio, es convencido de sus pecados, cree, pone su fe en Jesús, en ese momento la gracia de la salvación opera dándole a esa persona una nueva creación. Nacemos de nuevo, pero una condición indispensable en todo esto es el arrepentimiento.
del que se habla poco muchas veces. Se habla poco, pero si hay algo que hace el Evangelio es convencer de pecado. Si hay algo que hace el Evangelio es llamar al arrepentimiento. ¿Cuál fue el mensaje antes de que viniera Cristo de Juan el Bautista? Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este mensaje es fundamental en el Evangelio: llamar al arrepentimiento, mostrarle a la gente su pecado, o sea, decirle que es pecador, que en esencia es pecador y que necesita arrepentirse. Y viene la gracia del perdón y la salvación, pero necesitamos hablar del arrepentimiento. Jesucristo citó a Juan el Bautista en una escena donde estaba con fariseos. Recuerden que los fariseos eran religiosos. Y dice Mateo 21:32, escuchen: porque vino a vosotros Juan, hablando de Juan, el que decía arrepentíos. Vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Pero vean el asunto final. Y vosotros viendo esto, ¿qué dice ahí? No os arrepentisteis para después creerle. ¿Cuál fue el problema de los fariseos? Que es el problema de mucha gente, que no creen que tengan necesidad de arrepentirse, que no se creen malos, se creen que están bien. Dice aquí que no se arrepintieron, ese fue su problema. Yo no sé si te han tocado casos que le hablas a una persona de Cristo y te dice: oye, qué buen mensaje, oye, me gusta tu rollo, te dice, ¿no? Está padre eso que crees, pero cuando le empiezas a hablar del pecado, y entonces resulta que a lo mejor vive en unión libre, o es evasor de impuestos, o qué sé yo, y lo confrontas con el pecado, ya no les gusta el mensaje. Por eso hay predicadores que sacan ese tema del arrepentimiento y del pecado de sus enseñanzas para que la gente no se les incomode. Oyen un mensaje bonito: Cristo te ama, Dios te ama, pero así como Dios nos ama, también llama al arrepentimiento de pecados. Entonces, cuando la gente oye del arrepentimiento, la mayoría, pues eso ya no les gusta. Hoy está muy bonito, que me va a llevar al cielo, que murió por mí, pero arrepiéntete. Y entonces te dice: entonces tengo que dejar, y tengo que dejar aquello, y tengo que dejar el otro, y ahí es cuando ya no les gusta. Porque la Biblia dice que aman su pecado. Dice Juan 3:19, y esta es la condenación. Fíjense por qué se va a condenar la gente. Que la luz vino al mundo, Cristo, y cuando les compartimos el Evangelio, le estamos compartiendo el mensaje de Jesucristo, y los hombres amaron ¿qué? Más las tinieblas, aman más su pecado. Por eso mucha gente dice: es que no, yo mira, sí me convertiría, pero tengo que dejar esto, tengo que dejar aquello. La realidad es que no tienen que dejar nada, tienen que arrepentirse y vendrá el cambio en su vida. Pero dice: amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y es cuando la gente ya no le gusta el mensaje del Evangelio. Y por eso se ha rebajado el mensaje del Evangelio, porque no quieren incomodarlos, no quieren que la gente deje de ir o de verlos o de seguirlos en el YouTube, etcétera, etcétera. Entonces, eso le pasó a los fariseos, Mateo 21:32. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, los que se reconocieron pecadores. Y vosotros, publicanos, religiosos, viendo esto, no os arrepentisteis para después creerle. Y uno dice: bueno, pues nada más les faltó arrepentirse, pero la gracia, el amor de Dios, no. Lucas 13:5, Jesucristo dijo lo siguiente, escuchen: os digo no, antes, si no os arrepentís, ¿qué va a pasar?
todos pereceréis. Si alguien no se arrepiente, por más que diga que repitió una oración, que vaya a la iglesia, que haga lo que quiera, si no se arrepiente de sus pecados, perecerá, se condenará. Si no os arrepentís, pereceréis igualmente, dijo Jesucristo. La palabra arrepentirse ya la hemos estudiado en varias ocasiones. Viene de dos vocablos griegos, metanoia. Metanoia. Meta significa cambio y noia significa mente. Cuando hay arrepentimiento viene un cambio de mente, un cambio de manera de pensar respecto a ¿qué? Al pecado. Ese es el arrepentimiento. Entiendes que eso es pecado delante de Dios y viene el cambio de mente. Ya no quieres hacerlo. Ahora ya lo estudiaremos con la nueva naturaleza, la gracia de Dios, las herramientas espirituales, la oración, la palabra, tenemos el poder para vencer ese pecado. Pero lo primero que viene es metanoia, cambio de mente. Lo que antes te agradaba, el pecado, la mentira, cualquier pecado, ahora hay un cambio de mente. Nuestra mente cambia su manera de pensar respecto al pecado. Eso es arrepentimiento. Porque si alguien dice, sí está muy mal y sí está muy mal, pero sigue en lo mismo, no hubo metanoia, no cambió de mente. Por eso se dice que cuando alguien nace de nuevo, cuando alguien es cristiano, decimos que se convirtió. Luego le preguntas a la gente, ¿desde cuándo te convertiste? Y es una palabra interesante en la Biblia porque eso sucede el día que nacemos de nuevo, viene una conversión. O sea, lo primero es el llamado al arrepentimiento y luego viene la fe. Fíjense lo que dice Hechos 2:37. Al oír esto, está predicando Pedro después de la ascensión de Cristo, se ha ido a la diestra del Padre y viene el primer sermón de Pedro y fue un mensaje durísimo, confrontándolos contra el pecado. O sea, él no vino y Cristo los ama, todos son bienvenidos. No, les confrontó con el pecado y dice que la gente, cuando oyó esto, se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué hacemos? ¿Qué haremos? Pedro les dijo, repitan una oración. ¿Así dice? A ver, repitan esta oración y ya la hicieron. No, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese día dice la Biblia que se agregaron a la iglesia, ¿saben cuántos? Más de 3,000. Aquí no cabríamos, no cabríamos. Porque lo que sucede en ese momento es la conversión. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses 1:6. Pablo les llevó el mensaje del evangelio. Creyeron, se arrepintieron, nacieron de nuevo. Y es cuando viene la conversión. Ahorita la voy a explicar. Dice, y vosotros, los de Tesalónica que creyeron en Cristo, que nacieron de nuevo, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a los de Macedonia y de Acaya que han creído. O sea, si se fijan lo que pasó en la vida de ellos, en su conversión, empezaron a ser ¿qué? Ejemplo. Versículo 8. Porque partiendo de vosotros, ellos que les habían compartido el evangelio, dice, partiendo de ustedes, ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que no tenemos necesidad de hablar nada. O sea, fíjense qué hermoso, Pablo les comparte el evangelio, él se tiene que ir, pero ellos mismos empezaron a divulgar la palabra por su vida, por su testimonio. Versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de vosotros, de nosotros, la manera en que nos recibisteis, y vean lo que dice ahí, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Eso es lo que sucede en el creyente, se convierte. ¿Saben? La palabra convertirse, epistrefo en el griego significa volverse a.
revertir, volverse hacia alguien. En el momento de la conversión, el cristiano que iba camino a la perdición se vuelve a Dios. Esa es la conversión. Yo iba de este lado y me convertí al Señor. Ahora voy hacia el Señor, vivo para agradar al Señor. Íbamos en un camino de condenación, de perdición, pero vino la conversión, que es un suceso que opera a través del Espíritu Santo en el momento que creemos, en el momento que nos arrepentimos, nacemos de nuevo, viene la conversión, en ese momento esa persona es una nueva criatura. Y da gozo cuando alguien verdaderamente se convierte. En Hechos 15:3, fíjense el gozo que había aquí. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando, ¿qué contaban? La conversión de los gentiles. Y causaban gran gozo a todos los hermanos. ¿Qué crees? Fuimos a tal lado y había mucha gente y se convirtieron. Conversión. Se volvieron de los ídolos a Dios. Dejaron su vida pasada para seguir a Dios. Entonces, por eso es que en el momento de nuestra conversión, en el momento que nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios obra algo maravilloso en nosotros, nos da una nueva vida, nacemos de nuevo. Ahorita lo voy a explicar. ¿Por qué necesitamos nacer de nuevo? O los que hemos nacido de nuevo, ¿por qué necesitábamos nacer de nuevo? Efesios 2:1. Él nos dio vida cuando estábamos ¿qué? ¿Estábamos qué? Muertos. Y alguien puede decir, no, pues yo estaba vivito y coleando. Pero muertos ¿qué? En nuestros delitos y pecados, pero muertos ¿qué? Espiritualmente. Espiritualmente. Toda persona sin Cristo está muerto espiritualmente. No tiene vida espiritual. La Biblia dice que Dios es espíritu, que los que lo adoramos lo tenemos que adorar en espíritu y en verdad. Luego entonces, ¿una persona muerta puede tener comunión con Dios? No. Por más que diga alguien, no, pues yo no soy cristiano, yo no conozco la palabra, pero yo tengo mi comunión con Dios. No, porque está muerto y Dios es espíritu y Él está muerto espiritualmente. Por eso Dios tuvo que obrar en la salvación el nuevo nacimiento, darnos una nueva naturaleza, una nueva vida espiritual, porque estábamos muertos. Hay un relato en Juan 3, donde vamos a leerlo desde el versículo 1, ahí lo dice, había un hombre de los fariseos, o sea, un religioso, conocedor de las escrituras. Si hay alguien que conocía las escrituras eran los fariseos, pero no la entendían. Una cosa es conocer y otra cosa es entender. Que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, o sea, era uno de los meros. Este vino a Jesús de noche. A lo mejor dijo, para que no me vean los otros fariseos, que vine aquí con Jesús. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero él sabía que detrás de ese Nicodemo había una necesidad espiritual. Y le dijo, versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no repita una oración, así dice, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Esto la mente humana no lo entiende. A ver, ¿cómo nace? Bueno, él mismo no lo entendió, Nicodemo. ¿Qué le dijo Nicodemo en el versículo 4? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿O acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Entendió Nicodemo? No. Jesús le responde, versículo 5, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu, vamos a explicar en 8 días que el nuevo nacimiento es una obra del Espíritu Santo en la vida del que pone su fe en Jesús. El que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije,
os es necesario ¿qué? Nacer de nuevo. Os es necesario nacer de nuevo. Entonces, ¿qué es nacer de nuevo? Porque eso ocurre en la persona que verdaderamente cree en Jesucristo como Señor y Salvador. En ese momento es un suceso único, ¿eh? En ese momento esa persona nace de nuevo. En ese momento la persona ha nacido de nuevo. La palabra nacer es una palabra griega que se les va a hacer conocida, genao. ¿A qué les suena? A genes. Genao, engendrar, nacer. Eso significa, cuando un ser humano nace físicamente, sucede que es engendrado. Genao, los genes del padre y de la madre pasan a ese ser humano, desde el momento que está en el vientre de su madre. Los genes pasan, de hecho hay una ciencia que se llama la genética. La genética, dentro de las cosas que estudia, dice aquí una definición, la genética estudia la herencia biológica que se centra en cómo los rasgos y características se transmiten de padres a hijos a través de los genes. Lo estudia la genética y el ADN, y mira, y entonces por eso cuando nace un bebé, ¿a quién se parece? Mira, tiene la boquita de la mamá, los ojos del papá. Y a veces se va un poquito más ahí, ¿no? Las orejas del abuelo. ¿No? Entonces, porque ahí, ¿qué sucede? Genao. Engendrar físicamente, que también es una obra que Dios hace, es el que da vida, pero vean cómo se transmiten pues los genes del papá y la mamá. Y la Biblia dice que por un hombre además se transmite el pecado y la muerte. Ahí en esos genes también va el pecado y la muerte. O sea, desde que nacemos estamos destinados ¿a qué? A morir. No hay alguien que nazca y diga, este va a vivir para toda la vida. No. Pero bueno, nacemos de la carne. Vean Juan 3:6. Vamos a recapitular un poco aquí. Lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, en nuestro nacimiento carnal, pues somos carne y heredamos del abuelo y del papá y la mamá y los ojos y la boca. Bueno, a veces heredan rasgos también de conducta. Fíjense, alguna vez conocí una persona que su papá murió cuando era un bebé. O sea, no convivió con él, pero tú lo veías hasta los ademanes, si no lo conoció, porque viene el genao, vienen los genes que le dieron vida, pero que tienen la información genética por obra divina, donde heredan rasgos físicos de carácter y aún el pecado, por supuesto. O sea, desde que somos concebidos en el vientre de la mamá, hay pecado ya, ¿sabían? Salmo 51:11, fíjense, contradiciendo al señor Adrián Romero. Vean lo que dice David: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Sabe qué significa concebir? No es cuando nació. Desde el momento que viene la concepción, hay vida, lo sabemos. Por eso el aborto es un asesinato. Pero ¿qué dice David? En pecado me concibió mi madre. Desde el vientre de la madre ya había pecado. ¿Por qué? Porque ahí viene genao. Desde que es concebido, es engendrado, vienen los genes con la información genética de los ojos, boca, nariz, pero también los rasgos morales que se resumen en pecado, porque en pecado hemos sido concebidos. Amén. Bueno, dice Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es, pues ahí por eso heredamos pecado y ojos, boca y todo. Y lo que es nacido, vean ahí, ¿nacido de qué? Del Espíritu. En 8 días vamos a explicar cómo es que el Espíritu nos da esa nueva vida, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué es nacer de nuevo? Que el Espíritu Santo, por la obra de Cristo, cuando viene la fe, el arrepentimiento, etcétera, etcétera, en ese momento sucede genao. Somos engendrados espiritualmente. Es una obra
Pedro la llama, y la estudiamos en 8 días, la regeneración. Nacemos de nuevo espiritualmente. Ahora piensen en esto, porque no hay un versículo donde diga alguien, mira, nació de nuevo esta persona, pero ya se murió otra vez, ya volvió a nacer de nuevo, no, ya se volvió a morir. O sea, entender el genao, el nacer de nuevo, y ahorita vamos a ver qué significa la palabra nuevo, me hace entender que la salvación no se pierde. No hay versículo bíblico donde diga, y nació de nuevo, pero después se volvió a morir, y luego volvió a nacer de nuevo. Ese es un suceso único en la vida del creyente. Nace de nuevo, viene el genao. Cuando nos es predicada la palabra de Dios, fíjense, Santiago 1:18 lo decía así. Él, hablando de Dios, de su voluntad nos hizo nacer. ¿Nacer cómo? Espiritualmente, genao. Nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos las primicias de sus criaturas. Entonces, entender que cuando yo creí y me arrepentí de mis pecados y vino la gracia de la salvación, también vino el nacer de nuevo. Sucedió genao. Ahorita lo vamos a ver. Él puso, así como el hombre, ¿verdad?, participa con la mamá y se juntan el esperma y el óvulo y se heredan los rasgos físicos y de carácter moral y de pecado. ¿Qué creen que sucede cuando Dios pone su semilla, y ahorita lo vamos a ver en un versículo, pone su gen espiritual en nosotros? ¿Qué empezamos a manifestar los verdaderos creyentes? Los rasgos espirituales del Padre Celestial. Así como decíamos, mira, se parece al papá, se parece a la mamá, a la tía, sacó los ojos. Bueno, cuando viene el genao espiritual, el nuevo nacimiento espiritual, el verdadero creyente comienza a manifestar los rasgos de su Padre Celestial. Porque Él puso su gen, su semilla. O sea, cuando la gente en Hechos vio a los cristianos, todavía no les llamaban cristianos, pero dicen en Hechos 11 que los vieron y dijeron, les llamaron por primera vez cristianos. Cristiano significa pequeños cristos, o sea, porque su vida y su conducta se empezaba a parecer ¿a quién? A Jesucristo. Porque el cristiano, desde el momento que nace de nuevo, tiene el gen espiritual de Dios en su espíritu. Y comienza a manifestar los rasgos de su Padre espiritual. Por eso vuelvo a leer Juan 3:7. Cristo dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer. Pero luego dice algo importantísimo ahí, ¿nacer qué? ¿Nacer qué? De nuevo. La palabra nuevo aquí es importantísima, es una palabra griega, anotzen, que significa de arriba, significa del origen, significa del primero, de lo alto. El nuevo nacimiento, o en el nuevo nacimiento tampoco participamos nosotros. ¿Viene de dónde? De arriba, de lo alto, del origen de todas las cosas, que es Dios. O sea, el nuevo nacimiento tampoco participé yo no hice nada para nacer de nuevo, viene de lo alto, eso significa anotzen, de arriba, del primero, del origen. ¿Quién es el origen de todo? ¿Quién creó todo? ¿Quién es el eterno? ¿Quién es el que creó todas las cosas? Dios. Nuestro origen está en Dios porque Él nos dio vida, no venimos del mono. Hay quien cree que el origen del ser humano primero fue un monosaurio y luego un protozoario y luego no sé qué y tanto rollo. No, volver a nacer significa que de arriba Dios puso su semilla espiritual para darnos una nueva vida. Amén. Eso sucede en el nacido de nuevo. Dios pone su semilla en nosotros. Por eso dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, o sea, si de verdad estás en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura eres. Pero ¿cómo? Tengo los mismos ojos, la misma boca, me hubiera dado un poquito más de altura.
No, nueva criatura espiritualmente. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? De arriba, de lo alto, Dios puso su semilla en nosotros para darnos una nueva vida espiritual. Estábamos muertos y ahora nos dio una nueva vida espiritual. Y si somos nuevas criaturas, por eso dice aquí, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Espiritualmente somos nuevos, bebitos, bueno, recién nacidos, ¿verdad? Ya vamos a ver la semana que entra que obviamente como recién nacidos necesitamos crecer, madurar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya tenemos una nueva naturaleza que tiene el gen de Dios. Voy a decirlo como lo dice la Biblia, espiritualmente tenemos el esperma de Dios en nuestra nueva naturaleza, porque fue eso lo que le dio origen a nuestra vida. Vamos a verlo en la Biblia. 1 Juan 3:8 dice que el que practica el pecado es ¿de quién? Es del diablo. O sea, no es un nacido de nuevo, aunque vaya a la iglesia, aunque lo que sea, si practica el pecado es del diablo. De nueva criatura no tiene nada, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero vean el 9. Todo lo que es nacido de Dios, el que nació de nuevo, en el que sucedió genao, él nos engendró, dice, no practica el pecado. Ahora ya no practicamos el pecado, ya lo hemos explicado muchas veces. Porque, escuchen ahí, la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Pero vean ahí, porque la simiente de Dios permanece en él. La palabra simiente es una palabra griega, esperma. En el momento que nacemos de nuevo, él pone espiritualmente, este es un término humano para que lo entendamos. Pone su semilla espiritual en nosotros con toda la información genética que viene de lo alto. Y esa semilla dice ahí que ¿qué? Ojo aquí, permanece en él. La palabra permanecer es una palabra griega menó, que significa permanente. A ver, en el nacido de nuevo, la semilla de Dios está en él, ¿cuánto tiempo? Hasta que caiga en pecado. 10 años, 30. Permanentemente. Otro argumento más de por qué la salvación no se pierde. Por eso les decía, el título era el nuevo nacimiento y la seguridad de nuestra salvación. Cuando Dios pone su semilla en el que ha creído en él, nace de nuevo y su simiente espiritual, así como tenemos la simiente de nuestros padres, ¿verdad? Que heredamos y ojos, boca, todo lo que ya explicamos, ahora está la simiente de Dios en nosotros. Y por eso ya no practicamos el pecado además, pero esa simiente dice ahí, permanece en él. Vean la versión Dios habla hoy. Ninguno que sea hijo de Dios, versículo 9, practica el pecado, porque tiene en sí mismo, aquí lo traduce como germen, el germen de la vida de Dios. ¿Han visto una manzana tiene la semillita y tú pones la semillita y nace una manzana? Porque en esa semillita está toda la información genética para dar vida. Bueno, en la semilla de Dios está toda la información genética para que tengamos una nueva vida espiritual que comienza a mostrar los rasgos de su Padre espiritual. Porque la simiente de Dios, ¿qué dice ahí? Permanece, no se va. No se va, ahí está. Y el cristiano cada día muestra más claramente los rasgos de su Padre espiritual. La pregunta sería, si tú y yo mostramos cada día más y más los rasgos espirituales de nuestro Padre espiritual, de nuestro Padre celestial. Ahora, es una realidad que los verdaderos creyentes, los que han nacido de nuevo, todos muestran los rasgos espirituales de su Padre celestial, pero no todos en la misma intensidad. Porque eso cómo se va desarrollando conforme crecemos y maduramos. ¿Sí me explicó?
¿Y qué necesitamos para crecer y madurar? ¿Cuál es el alimento? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque hay cristianos más maduros que otros, porque yo he conocido cristianos de 2 años y cristianos de 20 años y parece muchas veces más maduro el de 2 años que el de 10 años o el de 20. El alimento que nos hace crecer y madurar es la palabra de Dios. Si no, se queda uno como niño. O sea, un bebé cuando nace, un bebé físico, que dice, para que crezca rápido le voy a dar una rachera 3/4, pura proteína. No, tiene que empezar ¿con qué? Con lechita. O sea, es natural que recién nacido no camine, por ejemplo. O sea, luego se acaban de convertir y ya los quiere uno que predique. No, espérate. Tiene que ir alimentándose. Oigan, pero si un niño, pues de pequeño, no va al baño, hay que cambiarle los pañales. De lo que más gasta uno cuando están chiquitos. ¿Cuántos? 10 pañales al día. Pero si ya tiene 5 años y todavía pañales, algo anda mal o ¿qué está? No ha madurado. Lo mismo en el término espiritual. El cristiano debe ir creciendo y madurando. Al principio sí es normal que un recién convertido oiga, ¿y tiene de malo algo de malo fumar? Ah, bueno, y le explicas, mira, el cuerpo es templo del Espíritu Santo, mire, y ya le empiezas a explicar, ah, ya entendí, va a crecer y madurar. Pero luego tienen 30 años, ay, pastor, usted que no tiene nada de malo fumar, ¿será de malo que me vaya de reventón a la disco allá con mis amigos de hace mucho? O sea, y tienen 30 años en Cristo y no maduran. ¿Qué les ha faltado? El alimento, la palabra de Dios. Entonces, es muy triste ver cristianos de muchos años que no maduran. No sé, llegan a un lugar y no me saludó el pastor y ya no quieren venir a la iglesia. Así de veras, les he contado de una hermana que un día, de verdad, en un súper, vio a su pastor, pero el pastor no la vio de verdad, pues me lo dijo, no la vio, pues ya estaba bien enojada, no, inmaduro, o sea, como niño chiquito, berrincho, ya no voy a la iglesia, ya no diezmo, ¿no? Porque en el súper no me vio, no me quiso saludar, le dio pena. Inmadurez, cuando hay celos, contiendas. Miren lo que dijo Pablo. Primera de Corintios 3, 1. Vean lo que les dice, porque aquí está esto de la madurez. Los corintios ya tenían más de 3 años en el Evangelio, o sea, ya no eran unos niños espirituales. Ya 3 años en Cristo, ya. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, o sea, como a maduros, sino como a carnales, como a niños en Cristo, ¿ya vieron? Y entonces, como seguían siendo niños, vean el versículo 2. Les dice en el versículo 2, les di a beber leche y no vianda. En la Biblia hay lechita, hay papillita, pero también hay guisados que hay que digerirlos. No se lo puedes dar a un niño. Entonces, pero Pablo está enojado con los corintios porque dice, a ver, yo ya debería estar dándoles unas viandas bien tremendas de la palabra y tengo que darles lechita. ¿Por qué les daba lechita? Dice, porque aún no erais capaces, o sea, cuando estaban recién convertidos, pues no eran capaces de recibir un alimento espiritual sólido. Pero dice, ni sois capaces todavía. ¿Por qué no eran capaces? Versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos. Los celos son una señal de inmadurez. ¿Y por qué a él sí? ¿Y por qué a mí no? ¿Y por qué Dios lo bendijo con esto y a mí no? ¿Y por qué? Y así hay mucha inmadurez en el pueblo cristiano. Necesitamos ser alimentados con la palabra de Dios. Dice, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no son carnales y andan como hombres. Esa expresión andan como hombres significa como hombres inmaduros, como antes de ser cristianos. O sea, Dios nos ha dado una nueva naturaleza, pero esa nueva naturaleza, como un bebito espiritual, necesita ser alimentada. Y les dice Pablo, versículo 4, porque diciendo el uno, yo soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no soy carnal. O sea,
necedades entre cristianos. Ay, yo no voy a la iglesia si no predica fulano. Ay, yo no voy a la iglesia si canta sutano. Ay, no, si va fulano yo no participo en esa comida. Esas son carnalidades. Habla de una gente que todavía es un niño espiritual que necesita crecer. Dice Pablo en 1 Corintios 13:11, cuando yo era niño, hablaba como niño. Pues sí, cuando eres niño espiritual no entiendes muchas cosas. Es normal, un recién convertido, mira, pues no entiende, hay que explicarle. Pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. O sea, en la medida que empezamos a madurar, necesitamos mostrar más y más los rasgos espirituales del carácter de Dios, templanza, carácter de humildad, de mansedumbre, etcétera, etcétera. Pero se necesita la palabra de Dios. Se necesita la palabra de Dios para alimentar esta nueva criatura. Nació de lo alto, Él nos engendró, puso su semilla, pero esa nueva vida, así como nuestro cuerpo necesita alimento espiritual, físico, nuestra nueva naturaleza, ¿qué necesita? Alimento espiritual. Si no, no crecen y se quedan niños espirituales. Miren, voy a leerles este texto y lo vemos en 8 días. Vean lo que dice Hebreos 5:11 en adelante. Muy probablemente Pablo, no hay certeza de que haya escrito este libro Pablo, pero es lo que la mayoría coinciden. Vean lo que dice Pablo, porque eso es lo que nos falta muchas veces, crecer, madurar. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hechos tardos para oír. Lo vamos a estudiar, nada más lo voy a leer en 8 días. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, o sea, cristianos que ya deberían estar enseñando a otros, dice, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad, nuevamente los mismos conceptos, de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche, pues es inexperto, dice la palabra. Es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hasta aquí vamos a dejarle, pero meditemos en esto. Cuando creímos en Jesucristo como Señor y Salvador, en ese momento, además del perdón de pecados y la salvación, Él nos ha dado una nueva vida. Nacimos de nuevo. Es un evento milagroso, único, divino, donde Él pone su simiente que permanece en nosotros y esa persona puede estar segura de su salvación. ¿Qué responsabilidad tenemos? Alimentar esa nueva naturaleza. Y para eso está la palabra de Dios. Lo vamos a ver en 8 días. Vamos a dejarle aquí, si quieren cerrar sus ojos, y reflexionemos. La primera pregunta que me surge mientras reflexionamos es, tú que me escuchas esta mañana, ¿has nacido de nuevo? No es la pregunta si hiciste una oración, si tienes mucho tiempo de venir a una iglesia. ¿Has nacido de nuevo? Porque la Biblia dice que es necesario nacer de nuevo. Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puedo hacerlo? Arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo, que murió en una cruz y derramó su sangre, de tal manera que si tú crees en Él, arrepentido de tus pecados, dice la palabra de Dios que Él te da perdón de pecados y vida eterna. Arrepentíos y convertíos, decía el evangelista. Arrepiéntete de una buena vez. Ahora, si tú has nacido de nuevo y como que por ahí manifiestas algunos rasgos del carácter de Dios, pero han pasado años y sigues inmaduro en muchas áreas, necesitas alimentarte de la palabra de Dios. Necesitas el alimento de la palabra de Dios. Verdaderamente dejar el Netflix, las redes y darle más a la palabra de Dios. Es la que te hace crecer, es la que te hace madurar, es la que hace que esa nueva naturaleza deje de ser un niño espiritual. Muchos de aquí deberían estar enseñando a otros, deberían ser maestros, lo estudiaremos en 8 días.
Pero hoy, pues la palabra de Dios nos ha exhortado. Si quieren ponerse de pie y demos gracias a Dios por esa obra maravillosa. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por la obra de la salvación tan grande. En el momento de nuestra conversión, en el momento que creímos, dice tu palabra, que vino el perdón de pecados, que vino el regalo de la salvación por tu gracia, y que de arriba, de lo alto, tu Santo Espíritu regeneró nuestra vida espiritual, nos ha dado una nueva vida espiritual. Ahora somos nuevas criaturas, Señor, y esa es obra que tenemos gracias a lo que Cristo hizo en la cruz al derramar su sangre por los pecados de todos nosotros. Padre, te damos gracias, pero hoy entendemos que es una grande responsabilidad, que esta nueva naturaleza necesita alimento para crecer y madurar, para dejar de ser niños espirituales. Te pido en el nombre de Jesús que cada uno de nosotros, con ese deseo y ese anhelo de crecer y madurar, vengamos a tu palabra cada día. Que tu Santo Espíritu nos ayude a entender lo que leemos, lo que meditamos, y que ese alimento, Señor, nos haga crecer espiritualmente para servirte mejor, para proclamar tu palabra, para vivir una vida que te agrade a ti en todo lo que hacemos. Gracias te damos en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén.